Hola, hola, con el gusto de saludarte nuevamente acá en estos vivos para Data Urgente, en un horario no tan habitual para nosotros, pero que nos gusta mucho porque nos da la posibilidad de sumar gente en algunas latitudes donde no es tan tarde y que, bueno, se pueden sumar a lo que significa estar juntos, sintonizados, al mismo tiempo, compartiendo. Y por eso también a nosotros nos gusta mucho tratar de transmitir algunas de las imágenes y de las preguntas, de los interrogantes que se generan a partir de los temas que vamos tratando, porque lo que está pasando en Argentina no escapa a la realidad mundial y sin embargo merece al mismo tiempo un capítulo aparte. Un día después de que el presidente Milei firmó los acuerdos de Isaac en la Palestina ocupada, le hace Israel, llega a la República Argentina uno de los máximos representantes de las corporaciones vinculadas a la producción, podríamos decir, de inteligencia artificial, que tienen al mismo tiempo algunas posturas que por lo menos desde el campo de la comunicación nos resultan un poco deshumanizantes. Te voy a compartir en 15 segundos una de ellas que creo que pinta de cuerpo entero a Peter Thiel, quien acaba de tener una reunión con el presidente Milei. Mirá. You would prefer the human race to endure, right? Uh, You're hesitating. Yeah, well, yes? I don't know. I would. This is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit in this. Me recuerda tanto esto a cuando le preguntaban a Milei, ¿estás de acuerdo con que se vendan bebés, que se vendan niños? Bueno, lo que pasa, en lugar de decir no, y acá el periodista le pregunta a Peter Thiel, ¿vos estarías de acuerdo en que la raza humana perdure, ¿no?, en su existencia? Y empieza a dudar. Evidentemente tienen una serie de pensamientos diferentes a las estructuras de organización política que estamos acostumbrados a analizar. Por eso realmente hoy, por sobre todos los días, necesito ayuda para tratar de dimensionar todo esto. Y aquí llamamos a nuestra gran amiga Vero Sforcin, quien es investigadora del Centro Universitario Política y Económica y investigadora también de la Universidad Nacional de La Plata. Vero, muchísimas gracias por estar una vez más acá en Data Urgente. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sebas? Un gusto estar acá. Siempre vos planteando temas tan centrales, tan estratégicos para América Latina y para el mundo. Así que, bueno, un gusto estar en Data Urgente. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, Vero, nos cuesta mucho dimensionar estas estructuras que, aunque se presenten desde el lado de las corporaciones, son absolutamente políticas. Primero, vamos sobre la figura, ¿sí?, que ayer fue recibida en la Casa Rosada, que se llama Peter Thiel. ¿Quién es este tipo? Bueno, Peter Thiel lo vengo siguiendo hace rato, ¿no? Para los que estudiamos un poco la historia de Silicon Valley, es uno de los personajes claves y empezó ya a fines de los 90 a ser un protagonista del Silicon Valley, siendo un financista. Primero él desarrolla PayPal, es como una chequera electrónica. Eso después se vende cuando empieza a cotizar en bolsa. Y después va desarrollando, por un lado, Facebook y por otro lado, Palantir, que a mí me parece importante articularlos, porque Facebook, yo no sé si decirlo compra, o es el accionista mayoritario en el 2004, es el que pone 500 millones de dólares, ¿sí?, en el 2004, que no era demasiado, pero bueno, para una startup en ese momento significó poder dar un salto cualitativo y le permitió dejar de ser una red social que funcionaba solamente para un grupo de conocidos a ser una red social más masiva. Y a partir de ahí él se quedó en la estructura accionaria de Facebook. Y Facebook nace el 4 de febrero del 2004, el mismo día que el Pentágono da de baja a uno de sus programas, Lifelong, Vida Eterna, Vida Larga, que era un programa del Pentágono que lo que hacía era recopilar información.
Y uno podría sostener que esto se da de baja porque los demócratas empiezan a pedir que el Pentágono abra los archivos, utilizando algunas leyes leyes que estaban un poco más en boga en ese momento, el tema de la libertad de prensa y demás. Y uno podría decir que ahí empieza todo un proceso de terciarización por parte del Pentágono y de la CIA de ciertos servicios que antes los hacían ellos directamente. Entonces empieza Inketel, que es uno de los fondos financieros de la CIA, también a financiar startups, y empiezan a aparecer una estructura dentro de California, de Palo Alto, una estructura de startup muy en relación al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la Agencia de Seguridad Nacional, a toda esa estructura de servicios y militares estadounidenses. Entonces, hay algunos autores que dicen, bueno, ahora podemos ver cómo la tecnología de Estados Unidos, de Silicon Valley, se está alineando a la geopolítica de Estados Unidos. Bueno, desde mi perspectiva, siempre el Silicon Valley estuvo alineada a la geopolítica estadounidense. Entonces, a veces jugaban como una cosa, como si fueran una especie de revolución tecnológica que se oponía a los intereses de la Casa Blanca, o por lo menos discursiva y narrativamente intentaban hacer ese juego como que era el desafío de los jóvenes vinculados a la tecnología, desafiando a los viejos poderes estructurales de los Estados Unidos. Pero sí, en realidad, por lo que vos nos decís, son parte de una misma cosa. Existió esa historia rosa de que muchos de los avances tecnológicos se desarrollaron en garage, ¿no? Claro, mientras la mamá o la abuela le hacía limonada y ellos, grandes cerebritos, iban desarrollando software. Y, bueno, eso es una gran mentira porque no hay ninguna startup que haya realmente que haya sido protagonista si no es con fondos, primero del Estado y con fondos financieros de inversión, con ambos. O sea, de hecho se llama el sistema de Palo Alto. El sistema de Palo Alto es que una startup tiene que rápidamente ser vista por los fondos financieros y demostrar que va a dar una alta tasa de rentabilidad para así ser comprada por las grandes corporaciones y también financiada por los fondos financieros de inversión, BlackRock, Vanguard, ¿no? Los conocemos bien también, que entran con todo en los 90 en este sistema de Palo Alto. Y si no es por ellos, es por Inketel, por ejemplo, un fondo financiero de la CIA. Siempre estuvieron ligados a la geopolítica estadounidense, porque incluso también BlackRock, Vanguard, todos los fondos que son internacionales, también sabemos que son parte del Deep State, ¿no? Del Estado profundo norteamericano. O sea, Estados Unidos no separa lo público de lo privado como lo entendemos nosotros. Hay una conexión permanente a partir de lobistas, a partir de que incluso subordina lo que uno podría decir la política burocrática del Estado, la subordina a intereses de corporaciones transnacionales. Entonces, Peter Thiel se manejó en esa cultura y en esa... Y acá retomo lo que vos decís, una cosita interesante para tener en cuenta, me parece, que es verdad que había un espíritu californiano del progresismo, de los post-hippies, ¿no? Que muchos fueron ingenieros o los ingenieros fueron hijos de esos hippies, pero eso duró muy poco, ¿sí? Eso duró muy poco y una vez que estas startups empezaron a crecer, todas empezaron a tener incluso esta contradicción de tener quizás una ideología libertaria, una ideología en donde iban en contra del Estado, y ahora me parece que hay que profundizar un poco en eso, ¿no? Iban en contra del Estado como regulador, pero sí aprovechaban los beneficios económicos de ese mismo Estado. Esto lo relata Mazzucato, la economista italiana, en su libro, en donde muestra cómo desde el iPod a todos los avances tecnológicos necesitan de un Estado porque son avances que son para ser realizados necesitan miles de millones de dólares y mucho riesgo, ¿no? Entonces, o son fondos financieros en Estados Unidos o es el Estado el que apalanca estas empresas. Entonces, volviendo a Peter...
Sí. Mirá, te comparto algo de lo que, bueno, estamos subiendo hoy en Data Urgente, que tiene que ver con el hermetismo también que hay vinculado a esta reunión, donde acá lo vemos, a Milei, con este representante de la JP Morgan, que se llama Kirno, que funge como canciller argentino. Allá está Peter Thiel, no sé si el que está a su izquierda es su marido, si es que lo estoy diciendo bien. Y tenemos este texto que nos manda Nico Hernández de nuestra propia redacción. Te comparto un par de párrafos. Mirá, por Nicolás Hernández. Peter Thiel y su esposo, Matt Danseisen, ex vicepresidente de BlackRock, lo que vos acababas de mencionar recién. Fíjate. O sea, no es que no creamos en el amor, pero Peter Thiel con el ex vicepresidente de la BlackRock, vaya a matrimonio. Ya se incorporaron al exclusivo barrio porteño de Barrio Parque. Allí compraron la casa más cara de la ciudad y trascendió que su estadía se extenderá al menos por 2 meses. Pese a mantener un perfil bajo, su presencia ya movió todas las fichas de la cúpula política nacional. Se reunió con Javier Milei, con quien ya se había visto en el 2024, cenó distendido en la casa del ministro Federico Sturzenegger, mirá, por acá en Citibel será, y mantuvo un encuentro a solas con Santiago Caputo, el todopoderoso asesor presidencial que controla la CIDE. O sea, que Peter Thiel en sus primeras reuniones va con Sturzenegger y quien controla la CIDE, porque recordemos que Milei hizo un decreto a través de lo cual la Policía Federal Argentina actualmente tiene la potestad de generar también una especie de ciberpatrullaje sin necesidad de tener una autorización de un juez. O sea, como se hacía en la dictadura, pero de manera digital. Y el armado digital del gobierno. Al mismo tiempo, Milei ordenó echar a la prensa de la Casa Rosada el día que recibió el magnate. O sea, la secuencia de 48 horas es Milei en Israel, ahora lo vamos a mostrar, diciendo, bueno, un nuevo vuelo directo, o el primer vuelo directo entre la Palestina ocupada y Buenos Aires, y después diciendo, y la Argentina se va a construir el nuevo gran hub internacional de la inteligencia artificial. Una vez que firma los acuerdos de Isaac, a las 24 horas ya llega este tipo acá y se reúne con los servicios de inteligencia de la República Argentina. Yo escucho muchos analistas que intentan, creo que de manera deliberada, pasar por alto esto que es tan obvio, pero tan obvio, porque se evidencia también el nivel de injerencia, ¿no?, de las estructuras sionistas en la propia figura de Milei. Los invito a todos y todas a que en dataurgente.com puedan leer la nota completa que hizo en exclusiva para Data Urgente nuestro amigo y compañero Nico Hernández. Vero, ¿cómo ves esta cosa, ¿no? ¿De qué manera están llegando a la Argentina? Sebas, voy a hacer una infidencia al aire. ¿Cuánto tiempo Dale. tenemos para analizar esto? No, lo que vos quieras, lo que vos quieras, lo que vos quieras. Bien. Bueno, entonces voy a volver un poco sobre esta articulación entre Facebook y Palantir. Dale. Porque si no, no se entiende, ¿no? Vos preguntabas, ¿de quién estamos hablando? Bueno, Facebook es hoy la gran red social que usamos todos, ¿no? Porque nosotros usamos WhatsApp, usamos Instagram, usamos Facebook mismo. Es decir, es un gran centro de absorción de datos personales, económicos, políticos de todos nosotros, de todo Occidente. Entonces, por ahí tenemos la entrada de los datos, por ahí tenemos la forma de, no solamente de captar nuestra atención, también con formas totalmente antiéticas de hacerlo a partir de generar tipo casinos virtuales, ¿no? Y generar adicciones en los más chicos, bueno, todo un problema de guerra cognitiva en la cual estamos hoy y de guerra híbrida. Y por otro lado tenemos a Palantir. Palantir es una empresa que desarrolla Peter Thiel junto con Alex Kapp a partir de 2003. Si Facebook decíamos en febrero del 2004, antes se desarrolló Palantir. Palantir es una empresa que necesita del Big Data, de una gran cantidad de datos, para la producción de su software de inteligencia artificial, porque lo que hace justamente es unir datos de personas, ¿no?
incluso también hay que decir que Palantir se llama Palantir por el ojo que todo lo ve, del Señor de los Anillos, de Tolkien, ¿no? Que lo usaban, entre comillas, los malos para ver el mundo, ¿no? También es un posicionamiento que reivindica un poco esa forma pragmática que en esas novelas tienen los malos de hacer la política por sobre las ideas de la democracia, por sobre las ideas de la igualdad, por sobre las ideas de la justicia social, por supuesto, ¿no? Es una provocación que se llame Palantir. Claro. Y Palantir justamente... Pero a la vez también como que nos lo quieren refregar por la cara. Esa es la sensación que me da con estas cosas. Ellos militan, ahora iba a ir, ¿no? Ellos militan su ideología. Ellos tienen una ideología. Todo este sector de Elon Musk, Peter Thiel, Alex Kapp, tienen una ideología no solamente libertaria o tecnolibertaria, sino es el movimiento neorreaccionario dentro del Silicon Valley. Eso se llaman así, movimiento neorreaccionario. Y tras bambalinas, algunos hablan de esta concepción de la ilustración oscura de Nick Land, ¿no? Y de Curtis Yarvin, dos autores muy conocidos. Yarvin escribió un libro acerca de la ilustración oscura, y es una forma de ver el mundo. Primero, creen en la eugenesia. Yo no sé cómo se relacionará eso con los intereses sionistas, ¿no? Pero bueno, los negocios parece que pueden todo. Pero creen en la eugenesia, es decir, en el mejoramiento de la raza a partir de la tecnología. Ahora es a partir de la tecnología, no solamente a partir de la genética y del mantenimiento de una raza pura, sino es a través de la tecnología. Es decir, hay proyectos transhumanistas que ellos proponen para un mejoramiento genético. Esa es la ideología de estos personajes. En el manifiesto que lanza Palantir hace unos días, el 18 de abril, es un manifiesto que en realidad son algunos puntos del libro de Alex Kapp, que es hoy el CEO de Palantir. Peter Thiel es el presidente y Alex Kapp es el CEO, que también es un personaje cuando da conferencias diciendo cosas muy polémicas, muy parecido a Milei también en ese histrionismo, ¿no? Que dice todo descarnadamente. Pero bueno, ese libro hay que leerlo. El libro de él se llama República Tecnológica, algo del poder duro, ¿no? Y justamente lo que plantean también es una ideología, es que el Estado no sirve más. Es que la democracia ya no garantiza las libertades. De hecho, lo dice Peter Thiel en el 2009, si no me equivoco, que ya la libertad y la democracia no pueden ir de la mano. Por lo tanto, es un Estado tecnocrático corporativo el que tiene que desarrollarse y el que tiene que avanzar por sobre los Estados nacionales. Pero ellos proponen eso cuando tienen las estructuras tecnocráticas en su poder. Entonces dice, bueno, aquello no sirve más, lo que sirve es esto, y de casualidad, bueno, somos nosotros los que lo estamos manejando, y son grupos muy, muy pequeños. Sí, totalmente. Por eso se habla de feudalismo digital muchas veces, ¿no? Sí, me gusta ese nombre, sí, de la nueva monarquía, ¿no? Que están planteando una nueva monarquía, porque estamos como volviendo a esa época. A ver, analogías con el feudalismo me parece que no están buenas, porque hay que pensarlo desde hoy, desde un post-capitalismo. Ellos lo que plantean, porque aparte no tienen un proyecto productivo para ofrecer para el resto de la humanidad. También por eso tienen que hablar de eugenesia, o tienen que hablar de... Ahí me parece que es el punto central. Claro, eliminación de la población. Exactamente, exactamente. El proyecto de ellos es bajar la población a nivel mundial y, en definitiva, si no hay trabajo, hay hambre, no hay un sistema de salud, de un estado de bienestar, el proyecto es que la gente se muera y que quede una parte de la población necesaria como para que manejen estas tecnologías y ocupar ellos el planeta. Sí. ¿Demasiado duro? Lo dije. Sí, pero en realidad es lo que están planteando, un supraestado corporativo, que incluso ni siquiera la ONU sería, ¿no?
es un supraestado corporativo manejado por los tecnócratas libertarios, en donde no tienen un proyecto productivo que ofrecerle a Occidente, y por lo tanto lo que estamos viendo es una guerra de clases, podríamos decir, una guerra de clases, de guerra híbrida, no de guerra militar. O sea, una guerra híbrida es utilizar un conjunto de herramientas que tienen ellos, como vos decís, o sea, porque lo monopolizan la tecnología. O sea, Estados Unidos lo que está haciendo es utilizar su ventaja comparativa post Segunda Guerra Mundial y post Guerra Fría, que fue el desarrollo de esta tecnología que no lo tuvo ningún otro país de Occidente, para desarrollar un neocolonialismo tecnológico. Eso es lo que estamos viendo, un neocolonialismo, una nueva etapa del capitalismo, en donde del lado de Occidente se propone una homogenización de las culturas, de las civilizaciones y subordinación de los estados nacionales en este formato de un corporativista, tecnocrático, y que todos se subordinen a eso. Pero ahí vos mencionaste una cosa que es el transhumanismo, ¿sí? ¿Qué significa el transhumanismo y qué haría falta para que esto se le diera, no sé, tal vez en algún momento, un marco legal? Y el transhumanismo se está desarrollando, de hecho, ellos lo que proponen es un ser humano mejorado a partir de la tecnología, no solamente aumentado a partir de la realidad virtual, sino mejorado en términos genéticos. También creo que hay que decir que toda esta gente tiene mucho miedo a morir, y por lo tanto, me voy a la psicología, ¿no? Yo que estoy en la facu de psicología, que estamos trabajando estos temas. Pero indispensable también para entenderlo eso, la psicología. Sí, porque son sociópatas, ¿no? Claro. Ese miedo no resuelto a morir, ellos lo transmiten a todos sus proyectos tecnológicos. De hecho, en paralelo, casi todas las corporaciones tienen proyectos que tratan de alargar la vida de alguna u otra manera, sea con software, hay distintos prototipos, ¿no? Guardar la memoria en una gran memoria digital y demás, sin corporalidad. Entonces, están pensando en distintas formas de alargar la vida o de eternizarse, cuando, bueno, a todos nos llega en algún momento la muerte, pero si no la podemos procesar, la forma, digamos, también justamente de posicionarse en términos sociales es una forma de sociopatía, que lo que hace es justamente creerse inmortales, ¿no? Lo vemos en Elon Musk, lo vemos en Peter Thiel, no aceptar sus propios límites. Pero al mismo tiempo, con el tema del transhumanismo, también ellos ven la posibilidad de crear lo que le dicen en realidad como superhumanos, pero que al mismo tiempo le quita la condición humana en tanto derechos que le corresponden a un ser humano. Entonces pueden hacer alguna especie de modificación a nivel genético y que digan, bueno, este no es 100% humano, entonces no merece los derechos básicos que cualquier persona tiene en el momento que nace, entonces tal vez no merece un sueldo. A la noche puede dormir en una caja metido porque está preparado para eso. Y me parece que puede esto generar una nueva visión sobre lo que hasta este momento habíamos conocido como lucha de clases en la invención de un nuevo tipo de esclavo. Sí, es una forma, creo que pueden pasar dos grandes situaciones. Por un lado, tener un grupo de élite que se va mejorando a partir de aplicaciones tecnológicas. Eso es para muy pocos que usan la tecnología de punta para mejorarse tanto genéticamente o en términos de fuerza o en términos... Eso va a ser una élite. Y después, como vos decís, para quizás las mayorías que se necesiten para la productividad, se puede pensar en esta idea de clonaciones genéticas o algunas aplicaciones tecnológicas baratas
porque tienen que ser baratas, para empezar a reclamar los derechos de propiedad, ¿no? Sobre eso. Como hicieron, podríamos emparentar esto con todo el sistema de soja transgénica o de las semillas transgénicas, ¿no? Me parece que esto está en ese marco. Hace poco tiempo, hace 4 años nada más, un tipo que se llama Javier Milei, en campaña presidencial, ya era parte de las estructuras como vocero de estos proyectos y ya hablaba dándole una connotación positiva a este concepto del transhumanismo que vos estás mencionando. Fíjense qué interesante también el cambio en algunos aspectos de quién es hoy el presidente de la República en un video que tiene solamente 3 años. Mirá. Minarquista, entonces, en el corto plazo, estático, seguridad y justicia. Seguridad y justicia, en un periodo de transición hasta que directamente no exista el Estado. Exacto. Bueno, fíjate que ya hay algunas pruebas con robots administrando justicia. También tenés casos como Japón, donde hay un hotel que está manejado por robots. Sí, en la entrada he visto, tipo que te hace todo el check-in, todo. Sí, hasta algunas familias de robots tienen hasta la capacidad de hacer empatía. Mirá. Sí, lo que es inteligencia artificial está evolucionando mucho, o sea, y vos pensás que eso nos puede ayudar a administrar, a cortar, que el humano no robe en el medio, que no meta la mano en la lata, en el medio. Claro, porque una de las cosas que si vos te metés en los temas de la universidad de la singularidad y cosas por el estilo, vos te vas a dar cuenta que el lenguaje tal cual lo conocemos, si bien es una forma muy evolucionada respecto a lo que ha pasado con otros animales, ajá, lo que vos tenés es que sigue siendo un mecanismo tosco de comunicarnos. Sí, poco eficiente, ¿no? Claro, entonces fíjate si se llegara a dar la situación en la cual, digamos, nosotros tenemos un USB, nos enchufamos uno al otro y nos transmitimos el conocimiento. Sí, podría ser mucho más rápido los métodos de comunicación y todo, o sea. Por ejemplo. Sí, en algún punto yo creo que va a existir esos cyborgs, por así decirlo, tipo las mejoras, tanto con tecnología de hardware y software, ¿no? Mejoras en los humanos, y eso puede llegar a mejorar. Claro, bueno, digamos, el hecho también pasa a tener lo que es, digamos, una próxima etapa en todos aquellos que quieren aplicarse mejoras y que se llaman transhumanos, ¿no? Y eso, digo, lo que va a hacer es multiplicar por miles de veces tu inteligencia. Bien. ¿Y confiarías igual en un humano que está potenciado por la tecnología? Muchísimo más. Bueno, fíjense, todo esto que nos están presentando ahora ya era parte del proyecto Milei desde su propia campaña. ¿Qué candidato que estaba en campañas a la presidencia hablaba de que nos quieren poner un chip en la punta del dedo USB para que hables con otra persona? Evidentemente, estas corporaciones pueden generar sus propios candidatos a presidente y evidentemente cuando nos vamos en una línea de tiempo muy chiquita, ahí aparece Milei como parte de estas estructuras. Tiene lógica ver en ese sentido que Milei proponga a la Argentina como el nuevo gran hub, o como quiera que se diga, de la inteligencia artificial. Sí, Milei existió antes de Milei, ¿no? Milei se construyó en la sociedad argentina antes de que aparezca el personaje. Nosotros veíamos por las redes el mismo discurso de odio que él después encarnó, estos discursos transhumanistas, los discursos también del terraplanismo, de la posverdad, ¿no? De que las teorías conspiracionistas, un conjunto de discursos se fueron instalando, sobre todo en los más jóvenes, pero no solo en los más jóvenes, que después lo encarnó él, ¿no? Era el personaje que había que poner. Ahora, y por supuesto que es parte de estas estructuras de poder, lo vemos cuando se hace parte del sionismo y de esas sectas. Ahora, esta propuesta que es una devolución de favores, o en realidad él directamente al ser parte, porque ni siquiera es como Macri, que Macri era parte de los grupos económicos locales, ¿no? Milei no es parte de los grupos económicos locales, directamente es un embajador de la propuesta norteamericana
de la línea más continentalista, más neorreaccionaria que estamos viendo, en alianza con algunos sectores del sionismo israelí. Y lo que vemos en Argentina y en toda América Latina es la instalación de, yo le llamo nuevas bases tecnológico-militares, ¿no? Estamos muy acostumbrados a conocer dónde están las bases militares, pero el desarrollo de estos centros de procesamiento de datos van a ser como nuevas bases tecnológicos militares, en donde se va, por un lado, a utilizar la estructura energética de nuestros países, se van a utilizar los recursos naturales como las tierras raras, el agua, y todos los datos que se acaparen de la población, o datos climáticos, datos geográficos, van a ser propiedad privada de estas corporaciones. No son datos que van a quedar acá, tampoco creamos que van a generar mano de obra, porque la poca mano de obra que se utiliza en el proceso de la construcción del centro de procesamiento de datos, pero después se desecha, son unos meses para las instalaciones de todo el hardware que ya va a venir prefabricado de Estados Unidos, y acá hay que conectar cables nada más, ¿no? Y conectar la heladera que enfríe esos cables y nada más. Pero sí se va a utilizar los recursos naturales y el recurso más valioso, que es el tema de los datos. Porque estos centros de procesamiento de datos se van a acoplar a toda la estructura de seguridad nacional argentina, la estructura de la administración pública, las estructuras económicas. Entonces van a absorber todos los datos, no solamente de cada uno de los ciudadanos, sino los datos económicos y políticos de la nación. Imagínate, Sebas, después con qué nivel de soberanía podemos llegar a negociar algo con Estados Unidos, cuando ya tenemos estas bases incorporadas a la red eléctrica, por ejemplo, ¿no? a la estructura de explotación minera y petrolera. Entonces, si nosotros queremos sacar un pie afuera del plato, se corta la energía eléctrica, ¿no? Como ese gran apagón que tuvimos, bastante complejo de entender hace unos años, que fue todo el Cono Sur. Porque también hay que ver si no hubo amenazas, ¿no? En todo este proceso de instalación de Milei como presidente. La realidad es que ya lo pueden hacer desde afuera. Imagínate si los centros de procesamiento de datos están adentro. Eso es lo que vende Milei, el hub de hacer que Argentina un hub de inteligencia artificial. No se va a desarrollar la inteligencia artificial acá. ¿Y por qué crees que anuncia todo eso justamente desde Israel? Yo creo que Occidente, en su decadencia, en su crisis imperial, crisis estructural, crisis sistémica y crisis civilizatoria, ¿no? En la que está Occidente, necesita, en su competencia con China, en su competencia estratégica con China, necesita no perder la carrera de la tecnología. Hoy por hoy se está atrasando Estados Unidos, por eso este libro que saca Alex Kapp, ¿sí? Claro. En donde dice el Silicon Valley tiene una deuda con el gobierno norteamericano. Justamente por lo que vos decías al principio, por eso esas primeras líneas de trabajo de Google o de Microsoft, que eran más cercanos a los republicanos, a los demócratas, y que no estaban tan alineados a la estructura militar dura de Estados Unidos. Entonces, lo que le está diciendo Peter Thiel y Alex Kapp es, ahora el Silicon Valley tiene que alinearse 100% a las necesidades de un Occidente en crisis y de un Occidente que próximamente va a estar en guerra con China y que ya está perdiendo la guerra tecnológica. También en ese libro dice, los chinos, porque no le ponen los nombres, pero son los chinos, no se van a parar a pensar si tienen o no que desarrollar la inteligencia artificial en relación a sus desarrollos militares. Lo van a hacer los chinos, los rusos, o ya lo están haciendo. Y nosotros tenemos ciertas empresas que piensan más en sus intereses corporativos económicos que en los intereses geopolíticos militares de Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos una necesidad imperiosa del alineamiento de todas las estructuras de startup
que lo vemos en Palantir, en Anduil, que es una nueva startup bastante nueva, que directamente se acopló al Pentágono. Lo vemos en Starlink, cómo funcionó en la guerra en Ucrania, y también sirvió ahora en Israel, pasando información, ¿no? Los satélites de SpaceX, de Elon Musk. Ese sería el tridente que incluso se llaman las neoprincipales. Starlink por un lado, SpaceX, Palantir y Anduril. Anduril, uno de los financistas, es Peter Thiel también. Y Anduril es una nueva corporación que hace drones, que hace gafas de realidad aumentada, que justamente, hago un paréntesis, va a poner una fábrica en Ohio, de donde es J.D. Vance, porque acá el armador de todo esto es el vicepresidente. Pero entiendo que Thiel arriba, ¿no? es uno de los financistas de la figura de Vance y al mismo tiempo de Trump, ¿no? De ese binomio. Que está en el 2022 financió a Vance para ser senador de Ohio y a otro republicano también para senador en el 2022, y en el 2024 Peter Thiel financia fuertemente a Donald Trump. De hecho, se va de la mesa accionaria de Facebook en el 2022, o sea, integró la mesa accionaria de Facebook desde que se creó en el 2004 hasta el 2022. En el 2022 él se va para dedicarse a la política, muy parecido al proceso de Elon Musk, ¿no? Se corre un poco de lo corporativo para dedicarse a la política, y los dos de lleno financiando la campaña de Donald Trump. Pero alguna de las cosas que vos venías adelantando en uno de tus libros, Ética, Poder y Tecnologías, Redes Sociales e Inteligencia Artificial desde el sur global. Hay mucha gente preguntando que no te conocían, ¿dónde pueden conseguir estos materiales tuyos? Bueno, este libro está en la editorial Siccus, una editorial muy compañera. Siempre recomiendo tratar de comprarlo. Se puede comprar tanto de manera en papel como también virtual. Así que entren a la página de Siccus y ahí va a estar el libro. Después hay otro libro de Acercándonos Ediciones, también entren a la página, que se llama Geopolítica de las Tecnologías. Y si no, en mi YouTube también hay muchas charlas y hay mucho material. Vero, ¿qué pasa con la oposición política en la República Argentina, que no vemos a los líderes opositores a Milei dimensionando estos temas? Bueno, ahí creo que tenemos que hacer también un poco de retrospectiva. Cuando fue todo el desarrollo de la ley de medios, por ejemplo, en Argentina, fue todo un proceso muy masivo de hacer foros regionales en todo el país, y se desarrolló, por ejemplo, la Coalición por una Comunicación Democrática, muchos espacios que nucleaban a las organizaciones sociales, y se desarrollaron los 21 puntos de la ley de medios, y ni más ni menos que uno de cercanos en ese momento al PRO, cuando fue a uno de los foros, dijo que esta ley ya había nacido vieja, ¿no? No me acuerdo el nombre de este político, pero la verdad es que tenía razón, en el sentido que era una ley totalmente pensada para un mundo analógico, ¿no? Ni siquiera se abordaba el tema digital. No se abordó en ninguno de los 21 puntos el tema de lo digital. Entonces creo que ahí tenemos que hacer una mea culpa desde los cuadros políticos, que no pudimos ver. Estaba muy oculto también todo este desarrollo del capitalismo de la vigilancia, estaba muy oculto hacia todo el resto de Occidente, pero bueno, no pudimos ver este desarrollo de lo digital, que ya en América Latina se desarrolla con los smartphones a partir del 2000, 2005, en donde ya había un extractivismo de datos y una nueva estructura, aparte con el cableado de fibra óptica, en donde el sur quedaba subordinado al norte de otra manera, ¿no? Si uno ve el mapa de los cables de fibra óptica, bueno, se puede hacer todo un ensayo de geopolítica, ¿no? Porque vemos cómo está el sur chupado por el norte y no tenemos cables de fibra óptica del sur al sur. Aparte que todos los cables son de estas corporaciones, de Facebook, o las corporaciones de las telcos estadounidenses. Entonces,
ahí tenemos desde el campo nacional y popular, no solamente hablo de los cuadros de los partidos políticos más referentes, creo que tenemos un problema a la hora de analizar el nuevo momento del capitalismo, este capitalismo tecnológico que tiene muchos nombres, el capitalismo de la vigilancia, el neofeudalismo tecnológico, yo le llamo capitalismo financiero especulativo tecnológico, ¿no? Tiene muchos nombres, pero de lo que estamos hablando todos es de una nueva etapa del capitalismo en donde el que maneje la inteligencia artificial, y esto lo dijo Henry Kissinger ya hace varios años, va a ser el que maneje los tiempos y el futuro de la humanidad, y cómo se va desarrollando incluso el devenir de las próximas décadas. No la vimos venir, China sí la vio, por supuesto, China, y después yo creo que ahí ya se lo transmite a toda la zona de Oriente, a través del ASEAN, y Rusia también rápidamente se acopla a la estrategia de los BRICS, ¿no? A partir de los BRICS, en donde ven cómo la tecnología tiene que ver con soberanía y tiene que ver con la capacidad del Estado de seguir teniendo el control de los procesos productivos. En Occidente no lo vimos, y en América Latina no lo vimos, hubo mucho lobista también, mucho lobby norteamericano para tapar o para vender las bondades de la tecnología. Acá todos creíamos que la tecnología es algo neutro, todavía yo en muchos lugares tengo que discutir que la tecnología no es un canal neutro de comunicación. Y lo he tenido que discutir con compañeros, ¿no? Porque si no el debate es, bueno, pago en Facebook una publicidad mejor para yo ser un candidato más visible. Y no, Facebook va a jugar para sus candidatos porque es una cuestión geopolítica, no de dinero. Imagínate que no les hace falta. O sea, hay militantes políticos en Argentina que todavía no entienden que la tecnología es una herramienta política. Muchos. Dentro del campo nacional y popular. También muchos sindicatos que tienen que tomar, los sindicatos son una gran herramienta de transformación, ¿no? de la clase trabajadora. Bueno, tienen que tomar el toro por las astas y tenemos que formarnos en inteligencia artificial, en cómo, digamos, modifica toda la cadena de valor, toda la cadena, la estructura económica, porque China... A ver, la inteligencia artificial vino para quedarse. El problema que tenemos en Occidente es que está monopolizada por unas pocas corporaciones y que están haciendo de esto un neocolonialismo tecnológico. Pero China, su desarrollo de la tecnología se desarrolla desde el gobierno. El gobierno marca los tiempos para que no haya desocupación, para formar rápidamente a una mano de obra y reacomodarla a nuevos trabajos. Entonces, los tiempos en donde se va desarrollando la tecnología y el modo que se va desarrollando en toda China, tiene que ver con una planificación política estatal. Es muy claro. De hecho, los datos le pertenecen al Estado. Todos los datos no pertenecen a las corporaciones, sino que le pertenecen al Estado chino. Y es el Estado el que le da a las corporaciones como Alibaba o como Tencent datos que muchas veces son anonimizados, o sea, no pueden las corporaciones saber de qué persona se trata, pero sí datos para el desarrollo de la inteligencia artificial, porque si no es imposible el desarrollo. Y digo una cosa más, Sebas, que a veces en la geopolítica actual me parece que se invisibiliza mucho. China, para el propio desarrollo de la inteligencia artificial, pensemos que tiene 1.300 millones de habitantes. O sea, para el desarrollo del Big Data tiene la Big Data de 1.300 millones de personas. Estados Unidos apenas tiene 300 millones de habitantes, ¿sí? 1 millón menos. Necesita subordinar a todo Occidente para tener la misma cantidad de Big Data que China y que es fundamental estratégico para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por eso, si pierde Occidente, si pierde estas zonas de influencia, pierde la competencia con China en el desarrollo de la inteligencia artificial y la inteligencia incluso cuántica y demás, ¿no? Todas las tecnologías más de punta que se están desarrollando. Y eso lo sabe. Por eso tiene que sí o sí ordenar a América Latina y sí o sí subordinar a Europa y a África.
Es lo mínimo que necesita para empezar a hablar en la disputa actual, ¿no? Dependerá también de la resistencia que nosotros presentemos desde el sur global, ¿no? Vero Sforzi, agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros. Sin duda nos ayudás a dimensionar esto que está pasando y que con la visita de Peter Thiel se expone de una manera que genera interés y no queríamos desaprovechar esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos y un gran saludo a todos. Un abrazo, que estés muy bien. Igual. Bueno, pasa Vero Sforzi por acá, una de las grandes investigadoras que de alguna manera adelantó, ¿sí?, estos tiempos en los que estamos viviendo y que nosotros desde esta suma de elementos vinculados a la geopolítica queremos compartir con vos para que puedas tomar tus propias decisiones vinculadas a esta situación. Yo quiero recordarte esto que pasó hace pocas horas y que se dio de manera conjunta y prácticamente simultánea, en la que Milei, por un lado, avisa que se retoman los vuelos directos desde Israel hacia la República Argentina, con todo lo que eso significa, y que acaban de firmar en esto que se conoce como los acuerdos de Isaac con Israel, porque recordad que esta tecnología de Palantir se utiliza, entre otras muchas cosas, para alimentar los datos en los cuales las herramientas militares que utiliza Israel contra el pueblo palestino son automatizadas a través de la inteligencia artificial. Entonces, cuando vemos también estas estructuras absolutamente deshumanizadas que generan tantas víctimas, también tenemos que rastrear este tipo de acciones vinculadas a estas estructuras tecnológicas también. Te recuerdo en una pequeña línea de tiempo lo que está pasando en este momento en la República Argentina desde que el presidente Milei fue a ofrecer nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestras aguas. Ese ya fue Guado de Pedro con Alberto Fernández, y que nos está dejando absolutamente a merced no solamente de las corporaciones extranjeras, sino también de sus intereses. Mirá. A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv, y nuestras naciones estarán más cercas que nunca, profundizando un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó. Es un honor y un orgullo para mí ser el presidente encargado de hacer este anuncio tan valioso. Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel. Pero la unión que estamos construyendo no se detiene ahí. Hoy también firmamos un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial entre nuestros dos países. Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo. Vamos a desarrollar modelos de inteligencia artificial de forma conjunta, formar especialistas, aplicar esta tecnología a nuestros sectores productivos y trabajar juntos en los foros internacionales donde se define el futuro de esta revolución tecnológica. Porque las naciones que creen en la libertad deben ser las que lideren el cambio. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a nuestros países, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Bueno, imagínense ustedes, esta es la situación en que vivimos en la República Argentina. Este tipo que trabaja y que es una creación del sionismo en la República Argentina, generando este nivel de entrega y de nuestra soberanía. Y pareciera que cuando vemos todos los aspectos de este pulpo nos agobia, ¿no? Sin embargo, yo quiero decirles que esto no es todo. Y casi podría decir que lo que hemos hablado hasta ahora deja por fuera una de las peores partes de todo esto. Y que, bueno, yo quiero recordártelo. Porque... acá estoy. Porque
cuando hablamos de este tipo de personajes y que son parte de una especie de élite mundial, de que son parte de un proyecto de exterminio de una parte de la población del mundo, tenemos que recordar que estamos en el tiempo de la desclasificación de los archivos Epstein y que Epstein fue uno de los principales financistas de Palantir, o uno de ellos en un principio. La desclasificación de los archivos Epstein nos mostró de que hay un grupo de personas que generan acciones difíciles de describir para nosotros. No solamente vinculados al trato de personas, al abuso, utilizando esas redes de abuso de menores para chantajear a personalidades políticas, sino que son parte de una estructura satánica que sacrifican, vamos a utilizar esa palabra, a niños y niñas en pos de unos rituales vinculados a ellos mismos. Yo quiero mostrarte en un minuto el informe de los colegas de TRT, ¿sí?, en español, que evidencia parte de esta situación. Entonces, cuando estos tipos tienen la puerta de entrada abierta, incluso en la Casa Rosada, el presidente Milei saca a todos los colegas de prensa que están ahí, compadezco a los colegas de prensa que están todo el día en la Casa Rosada, y evidentemente manejan con un sigilo absoluto este tipo de cuestiones, es porque son parte de las estructuras que conocemos también como el crimen organizado, ¿sí? Entonces, si vos te sentís vulnerado por todo esto, imagínate lo que pueden llegar a sufrir nuestras infancias en un presente y en un futuro cercano. Mirá. Peter Thiel y Jeffrey Epstein, dos multimillonarios estadounidenses, uno moldeando la tecnología global, el otro cultivando redes de élite mediante influencia, acceso, escándalos. Las agendas de Epstein muestran varias reuniones con Thiel. Además, el primero mencionó en repetidas ocasiones a Palantir Technologies ante el ex primer ministro israelí Ehud Barak. However, he has a company called Palantir. So he thought that Peter would put you on the board of Palantir. Peter Thiel is one of the best. Incluso años después de la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales, agendaron cenas y organizaron reuniones, en ocasiones con otras figuras de alto perfil. Tras esos encuentros, Jeffrey Epstein invirtió alrededor de $40 millones en fondos de capital de riesgo cofundados por Peter Thiel. Más tarde, Thiel fundó Palantir, cuya tecnología y herramientas de vigilancia son utilizadas por agencias de inteligencia y por el ejército israelí en Cisjordania ocupada y en Gaza. En poco más de 2 décadas, Palantir pasó de ser una startup financiada por la CIA a convertirse en una potencia de datos valorada en miles de millones, integrada en gobiernos, fuerzas armadas y servicios públicos en todo el mundo. Hoy Palantir desempeña un papel cada vez mayor en el Estado británico, con contratos que abarcan el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Defensa y los sistemas de gobiernos locales. A cambio, la empresa ha recibido cerca de 190 millones de libras en el Reino Unido, mientras que investigaciones independientes sugieren que el valor real de los acuerdos, pasados y actuales, podría superar los 670 millones de libras. Aunque las protestas por la influencia de Palantir aumentan en el Reino Unido, la compañía sigue siendo uno de los contratistas privados de datos más poderosos del sector público británico. Palantir se mueve en silencio, de la riqueza a la tecnología y de la tecnología al gobierno. Quien se beneficia de esta dinámica de poder sigue sin estar claro. Dejamos los créditos ahí. Este es un informe muy bueno de los colegas de TRT en español, el canal turco en español, que genera muy buenos reportajes. Bueno, una serie de elementos indispensables, ¿sí?, para tener en cuenta en todo esto y que para ponerlo de manera gráfica en las últimas semanas o en los últimos meses, cuando pensamos en de qué manera el ente israelí logra ubicar a través de qué tecnologías militares a los principales líderes de la resistencia en Asia Occidental, sea en Palestina, en Líbano o en Irán, incluyendo el lugar donde está el Ayatollah Khamenei,
y su posterior asesinato, magnicidio, martirio, es con la tecnología de Palantir. Ellos son una herramienta para desarrollar una especie de impunidad ante la eliminación física de personas. Ayer te mostraba a 2 colegas que las atacó un dron en el sur del Líbano, un dron israelí. El dron primero bombardeó, creemos de manera equivocada, al auto que iba detrás de ellas. Estaban buscando eliminar a nuestros colegas periodistas libanesas, 2 mujeres con una larguísima trayectoria en el periodismo, muy reconocidas en el Líbano. Y cuando ellas lograron encontrar un refugio dentro de una casa, al seguir emitiendo por sus teléfonos y pidiendo auxilio, era al mismo tiempo la herramienta que ellos tenían a disposición para saber en tiempo real de que seguían vivas y que estaban dentro de esa casa. Sus dispositivos eran la herramienta que les terminó identificando el lugar que a través de la empresa Palantir las asesinó, ¿sí? En esos términos. Así es que es importante que nosotros dimensionemos esta situación y busquemos los porqués. Esta necesidad de que Israel sea aquel país que, junto con Milei, le abre las puertas a estos sicarios tecnológicos que se enmascaran también detrás de una serie de estructuras que seducen algunos discursos neofascistas. Porque él, por ejemplo, Peter Thiel, en su condición de homosexual, que hablábamos de que tiene marido, dice, las minorías no tienen que ser un tema para los gobiernos, ¿sí? Es un tema absolutamente irrelevante. Y entonces no tienen derecho las gentes homosexuales a hacer una marcha, porque yo soy homosexual, dice él, y eso no es lo que rige mi vida, es simplemente parte de mi vida privada. Y esto a mucha gente le parece que tiene una connotación política de cierto interés, ¿sí? En las estructuras democráticas que ellos quieren desarrollar de una manera antagónica a lo que se conoce como un estado de bienestar. Entonces, estas corporaciones vienen a destruir, como dice Milei, desde adentro, ¿sí? A la propia concepción de los estados, en tanto y en cuanto las corporaciones los van tomando. Y lo que hacen, ellos le dicen, en inglés se llama land and expand. Ellos vienen y empiezan a operar. Ahora en la República Argentina, seguramente Caputito ya les da la CIDE para que ahí metan un software. Y desde ahí ellos se hacen indispensables. Y desde ahí cualquier cosa que ellos quieran generar pasa a través de las estructuras tecnológicas de Palantir. Y no es solamente que Israel y Estados Unidos manejan toda nuestra información. Es que después, si querés salir de ahí, tenés que volver a resetear una serie de estructuras en las cuales ya quedaste absolutamente desfasado. Es como esto que les hacen, Milei, decir, compramos los aviones F-16, una chatarra aérea de la década del 70, pero que sirve para entrenar a los pilotos argentinos, que por sí son muy buenos, en las tecnologías de la OTAN. Y después los pilotos nuestros pasan a ser útiles para las guerras que Estados Unidos, que Israel quieren llevar adelante. Por eso no es casual que el propio Milei diga, nosotros estamos dispuestos a apoyar al ente israelí en este conflicto que se está llevando adelante en Asia Occidental e intentar poner a Irán en el lugar del enemigo, aunque cada vez más gente se va dando cuenta de lo que todo eso significa. Quiero agradecerles muchísimo a los que nos han acompañado en esta tarde, en el que, bueno, en un horario nuevo, estamos buscando la posibilidad siempre de tener los mejores entrevistados, como nos pasó hoy con Vero Sforzi. Realmente una tremenda investigadora que sabe mucho de lo que está hablando. Recordarte que, además de esta plataforma, estamos buscando diversificar ante la tremenda censura que estamos teniendo con nuestros contenidos. Hemos hecho una serie de chequeos y nos han confirmado, ¿no?, que no solamente los algoritmos no nos acompañan por los temas que mencionamos, sino que hay una censura explícita por parte de las plataformas para que no crezcamos de manera deliberada. Entonces, lo menos que podemos hacer es empezar a abrir nuevas plataformas, y una de ellas se llama Odysee, ahí la puedes ver. Es una plataforma de video, igual que esta que estamos hablando, de YouTube,
es ODYSIE, ¿sí? Donde no hay ningún tipo de censura, pero bueno, no tiene la masividad que esta. Sin embargo, ahí podés ver todos los contenidos que nosotros generamos prácticamente en espejo con Data Urgente e incluso algunos más también. Así que si no la conoces, que conozcas la plataforma de Odyssey, donde estamos empezando a subir contenidos de Data Urgente. Así es que, bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en las próximas horas. Hay muchísimos temas para compartir. Lo que pasa en Argentina, lo que pasa en el mundo, siempre acá desde Data Urgente, donde intentamos compartir con vos los elementos necesarios para que el análisis geopolítico nos ayude a entender la realidad de nuestro propio entorno, porque sin eso realmente es muy difícil dimensionar lo que está pasando en nuestro propio país. Mucho por haber estado con nosotros. Soy Sebastián Salgado y seguramente nos estaremos viendo el día de mañana.